continuación un video con una pequeña explicación acerca de lo que es la historia de la computadora, a cargo de Gerald David, Moisés Benjamín y Rubén José, un servidor. La computadora. Una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Aquí pueden ver numeradas las partes de la computadora en hardware. ¿Por qué se llamó computador? Se llama por computador porque computa, es decir, calcula, sinónimo de ordenador. Número 2. Computar. Contar o calcular una cosa por números. ¿Cuál fue la necesidad de la computadora en crearse? ¿Cuál fue su origen? El surgimiento de esta máquina surge con la necesidad del ser humano de crear un aparato que hiciera sus cálculos matemáticos aritméticos en una velocidad de tiempo, la cual ayudaría al desarrollo de las ciencias y el estudio mismo. ¿Qué idea partió la computadora? Blaise Pascal fue el inventor de la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas sin engranes. El primer nombre de que se le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego se convirtió en la máquina de Pascalina y finalmente en Pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Con este invento se inició una invención más grande del original aparato de Pascal. Es decir, esta máquina fue el inicio de una revolución tecnológica en cuanto fue la creación del ordenador en el mundo. Al pasar todo este tiempo, ¿qué se inventó después de la Pascalina? La introducción de la Pascalina marcó el punto de partida y comenzó el desarrollo del cálculo mecánico, primero en Europa y después en todo el mundo. Este desarrollo, que pasó de las máquinas de calcular a las calculadoras eléctricas y electrónicas de los siglos siguientes, culminó con la invención del microprocesador de Intel en el año 1971. Evolución de las computadoras. Aquí se les muestra una línea del tiempo al pasar de las décadas, al pasar de los años. Se crea la primera computadora, año 1969, hasta el año 1980, que podríamos llamar hoy. La computadora no es un invento de alguien en particular, sino el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales conductores, la lógica, el álgebra y la programación. Esta línea del tiempo nos muestra desde cuándo se creó el computador hasta las partes que hicieron este gran invento posible. Respectivas fechas. El ábaco es un instrumento de cálculo que utiliza cuentas que se deslizan a lo largo de una serie de alambres o barras de metal o madera fijada a un marco para representar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millares, centenas de millar, etc. El ábaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo adaptado y apreciado en diversas culturas. El origen del ábaco está literalmente perdido en el tiempo. En épocas muy tempranas, el hombre primitivo encontró materiales para idear sus instrumentos de conteo. Es probable que su inicio fuera una superficie plana y piedras que se movían sobre líneas dibujadas con polvo. Hoy en día se tiende a pensar que el origen del ábaco se encuentra en China, donde el uso de este instrumento aún es notable, al igual que en Japón. Como ustedes pueden apreciar, el ábaco es un instrumento muy antiguo que incluso se desconoce su verdadero origen. Ahora, ¿con qué fin nació el ábaco? El ábaco nació con el fin del hombre poder facilitar sus cálculos matemáticos mentales y poderlos expresar con cuentas, o sea, poder deslizar sus sumas, restas, multiplicaciones, en fin, todo su cálculo aritmético y que se le fuera más fácil.
Ya añadiendo la segunda parte de la exposición, esta se basa en la máquina tabuladora. Este histórico avance se debe a la inventiva de un ingeniero norteamericano de ascendencia alemán, Hermann Hollerith. La idea de utilizar tarjetas perforadas realmente no fue de Hollerith, sino de John Shaw Billings, su superior en el Buró del Censo. Pero fue Hollerith quien logró poner en práctica la idea que revolucionaría para siempre el cálculo mecanizado. Hollerith diseñó un sistema mediante el cual las tarjetas eran perforadas para representar la información del censo. También estas eran insertadas en la máquina tabuladora y estas calculaban la información recibida. El principal objetivo al diseñar una máquina tabuladora o censadora era que permitiera reducir el tiempo de análisis de datos buscando mecanizar la tabulación manual. Hollerith fundó la Tabulator Machine Company y vendió sus productos en todo el mundo. La demanda de sus máquinas se extendió incluso hasta Rusia. Computadoras electromecánicas Mark I. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en la Universidad de Harvard por Howard H. Aiken en 1944. Esta se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage, funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculos, era inflexible, la secuencia de cálculo no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico de proyectiles. Características. La Mark I era una máquina digna de admirar, pues sus longitudes eran grandiosas. Medía unos 15, metros de largo, unos 2,40 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unos 5 toneladas, pero lo más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaban que se admirara toda la maquinaria de su interior. La Mark I recibía su secuencia de instrucciones, programas y sus datos a través de lectores de cintas perforadas de papel y los números se transferían de un registro a otro por medio de señales eléctricas. A continuación, abarcaremos un poco sobre las generaciones de las computadoras. Las diferentes computadoras que han aparecido desde los años 50 hasta la actualidad han sido clasificadas de acuerdo a su evolución por diferentes autores y esta clasificación es la siguiente. Primera generación, 1951-1958. En esta, las computadoras empleaban bulbos para procesar la información. Los operadores ingresaban los datos y programas en códigos especiales por medio de tarjetas perforadas. Estas, a la vez, utilizaban válvulas de vacío, generando mucho calor, eran muy pesadas y eran muy grandes. Segunda generación, 1959-1964. El transitor sustituye la válvula de vacío utilizada en la primera generación. Las computadoras de la segunda generación eran más rápidas, más pequeñas y con menos necesidad de ventilación. Estas computadoras utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Tercera generación, 1964-1971. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Los circuitos integrados, la multiprogramación y la minicomputadora caracterizaron esta generación. Cuarta generación, 1971-1981. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación. Estas fueron el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio.
y también la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. Quinta generación, 1982-1989. Creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo. El proceso paralelo es aquel que se lleva a cabo en una computadora que tiene la misma capacidad de trabajar simultáneamente con varios microprocesadores. Sexta generación, 1990 hasta el presente. Se le podría llamar sexta generación a la era de las computadoras inteligentes basadas en cerebros artificiales. Serían computadoras que utilizarían superconductores como materia prima para sus procesadores, lo cual permitiría no malgastar electricidad ni generar mucha calor debido a su nula resistencia. Procesadores más rápidos en la actualidad. Procesadores de Intel. Entre estos tenemos el procesador Intel Core i7 y el Core i7 Extreme Edition, el procesador Intel Core i5 y el Core i3. Entre estos, el i7 Extreme Edition es el más rápido de todos. Entre los procesadores de AMD tenemos el FX8 Core Black Edition, FX10 Core Black Edition y el Phenom 2X6. Entre todos estos, el FX10 Core Black Edition es el más rápido de los procesadores creados por AMD. Sistemas operativos más avanzados del momento. Empezamos con Linux 3.7.6. Esa es la versión última de Linux que fue lanzada el 4 de febrero de este mismo año. Es la última versión estable de Linux, ya que hay otra versión que está en prueba, pero esa es la estable, la última que está estable entre ellos. Está Windows 8. Windows 8 fue lanzado el 26 de octubre del año 2012 y es la última versión de la empresa Microsoft Corporation. Y por último tenemos el Mac Operating System X versión 10.0. Es la novena y más reciente versión de Mac. Fue puesto en venta el 25 de julio del año 2012.